Aquí en BTV Noticias recibimos a Eduardo Botinelli de consultora Factum con un muy interesante análisis en el día de hoy. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Uno de esos estudios, sondeos que debería, digo, si las cosas funcionaran bien, encender varias alarmas. Bueno, sí, es un estudio que ya presentamos por septiembre, acá en BTV Noticias con la encuesta de agosto. Ahora estamos presentando lo que fue en la encuesta realizada entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, que lo que busca es, bueno, una aproximación a cómo está viendo la gente la actuación del gobierno, de la oposición, pero además, algunos datos que vamos a compartir tienen que ver con los propios votantes de quienes votaron al actual gobierno y los que votaron a los partidos de la coalición republicana que conforman la oposición, en la visión que hay sobre a quién ve actuando mejor en lo que va en este periodo. Y que en el fondo, más allá de a quién votó cada persona que respondió, es la valoración de la gente sobre el sistema político. A ver, hay dos cuestiones. Efectivamente hay una que es la valoración en sí misma. La otra es sobre el sistema político. Lo que no necesariamente es traducir que los datos que vamos a ver, digamos, sobre todo los que no ven ni al gobierno ni a la oposición actuando mejor, significa necesariamente que vean todo mal. Pero sí hay visiones que son... pero si uno está molesto con la actuación de una persona en la que depositó confianza... Bueno, ahí es donde atraviesa, efectivamente, cuánto se está sintonizando o cuán, digamos, contentos o acordes... Que también están representando el sistema político y la voluntad de sus votantes. Exactamente, cuánto sintoniza el sistema político con sus propios votantes. Y eso está marcando unas diferencias relevantes, que ya las había marcado en lo que vimos en los meses anteriores, pero que se ratifica algunas cosas y algunas incluso en mayor medida de lo que estaban. Entonces, primero vamos a ver el resultado global, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿a quién está viendo actuar mejor en este periodo de gobierno? ¿Al gobierno, a la oposición o a ninguno de los dos? Y el resultado global nos muestra que el 26% dice que ve mejor al gobierno. Un 13% que ve actuando mejor a la oposición. Y el 59%, que es a lo que veníamos refiriendo, digamos, como dato central, no menciona que a ninguno de los dos ve actuando mejor que al otro, ¿no? Es decir, no ve ni que el gobierno actúe mejor que la oposición, ni que la oposición actúe mejor que el gobierno. Esto está atravesado por varias cuestiones. Está atravesado por datos que ya hemos visto antes y vamos a volver en las próximas semanas sobre el descontento, el descreimiento de las personas con la política. Está con los propios votantes de los partidos con respecto a lo que están haciendo sus partidos. Y está también en la desinformación con respecto a lo que sucede en el ámbito político. Y todo esto se resume en esta columna del 59% que dice que no ve actuando mejor al gobierno que la oposición, ni a la oposición mejor que el gobierno. Es un dato para mí llamativo y comparto o acepto el análisis que vos planteás. Creo que también es una muestra, es como que uno cierra los ojos y se imagina a la gente respondiendo. Es una muestra de inconformismo. Sí, sí, sin duda. Y lo vamos a ver en un par de gráficos más adelante, que aparece más nítidamente esto que vos planteás, porque cuando estamos hablando de general o cuando estamos hablando de las variables sociodemográficas, que son un par que vamos a ver ahora, bueno, qué opinan en Montevideo, qué opinan en Interior, qué opinan por tramos etarios, esos nos van a mostrar la opinión del conjunto matizada, la cuestión política en el medio. Después vamos a ver la variable política que nos explica o nos acerca más a ese descontento, a esa desconformidad o esa lejanía con respecto a lo propio que votaron. Pasemos a la siguiente placa. Muy bien, vamos a ver Montevideo y el interior. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que la barra de la izquierda es el total de la población, la del medio es la opinión de quienes viven en Montevideo y la tercera es la opinión de quienes viven en el interior. En Montevideo, el 28% cree que actúa mejor el gobierno que la oposición y el 14% mejor la oposición que el gobierno. Es decir, una relación de 2-1 y un 56% que dice que ninguno de los dos actúa mejor que el otro. La misma relación se da en el interior, el 2-1 de gobierno con respecto a la oposición, es decir, 24% ve mejor al gobierno, 12% mejor la oposición, pero es mayor el volumen de personas que
manifiesta, que responde, que no ve a ninguno de los dos actuando mejor que el otro. Es decir, no ve al gobierno mejor que la oposición, ni ve a la oposición mejor que el gobierno. Te voy a hacer una pregunta metodológica fuera de guión. ¿Canelones lo tomamos como interior? Todavía lo estamos tomando como interior. Es probable que empecemos a desagregarlo al porque futuro, puede distorsionar el dato este de Montevideo Interior, ¿no? Sí. Digo, Efectivamente está sucediendo en la medida que fue extendiéndose el área metropolitana, y un poco los datos del censo 2023 nos muestran el crecimiento poblacional en detrimento de Montevideo. Justamente es uno de los segmentos. No invalida para nada el estudio, pero sí las revisiones metodológicas se hacen frecuentemente. Ustedes las revisan habitualmente y hay veces que hay cosas que ajustar. Y es un dato llamativo, ¿no? A ver hasta dónde Canelones se puede considerar. Pero todavía hasta dónde se puede considerar Canelones interior, hasta dónde área metropolitana o más parecido a Montevideo. Bueno, esas son decisiones también. Si Montevideo pasa a ser Montevideo área metropolitana y la parte norte y noreste de Canelones más volcado al interior, es decir, por características poblacionales. Son las dos grandes clasificaciones que hay, o sea, o dividir en tres, Montevideo, Canelones y el resto del interior, o dividir el Montevideo con su área metropolitana y Canelones noreste integrado al interior. Cerramos el paréntesis fuera de guión. Vamos a la siguiente placa. Vamos a la siguiente, que es por tramos etarios, para ver cómo son las diferencias también en las opiniones con respecto a las distintas edades. ¿Y qué es lo que vemos? Que sistemáticamente, a medida que aumenta la edad, aumenta quienes ven mejor al gobierno que la oposición, pero también aumenta quienes ven mejor la oposición al gobierno. En realidad lo que sucede es que disminuye a medida que aumenta la edad, más allá de variaciones porcentuales, pero digamos tendencialmente, a medida que aumentamos la edad, va disminuyendo el porcentaje de personas que no ve a ninguno de los dos como actuando mejor que al otro. Es decir, no ve ni al gobierno mejor que la oposición, ni la oposición mejor que al gobierno. Los más disconformes son los jóvenes. Y los jóvenes son los más disconformes con respecto a señalar a uno de los dos bloques, digamos, actuando mejor que el otro. Esto también tiene que ver con lo que decía antes. Hay cuestión de disconformidad, hay cuestión de descreimiento y hay de desinformación, ¿no? Y esto explica en gran medida lo que sucede con los jóvenes y es parte integrante de esta no elección, digamos, de uno de los dos gobiernos o oposición actuando mejor que el otro. ¿Qué pasa con la disgregación por votos? Bueno, de acuerdo a quienes votaron en el pasado ciclo electoral. Ahí es donde entramos más en detalle sobre lo que venías planteando, sobre las disconformidades de los propios electorados. Y acá sí podemos entrar más directamente en que si yo voto al actual oficialismo, al actual gobierno, tiendo a esperar que haga mejor las cosas que la oposición. Y si voté a la oposición, tiendo a pensar o a querer que haga las cosas mejor que el gobierno. Bueno, vamos a ver lo que da este resultado. Y es que dentro de los votantes del Frente Amplio, de quienes votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones, el 54% dice que ve actuando mejor al gobierno que a la oposición. Solamente el 1% manifiesta que la oposición está actuando mejor que el gobierno. Ahora, el 43% de quienes votaron en el Frente Amplio, es decir, votaron al actual gobierno, en primera vuelta, ni siquiera es el voto en la segunda vuelta. Es de quienes votaron en la primera vuelta, el 43% no ve actuando mejor al gobierno que la oposición. Y ese es un llamado de atención para el oficialismo. Claro. Ahora, cuando vamos a la siguiente barra, que es los votantes de los partidos que conformaron la coalición republicana hasta el gobierno pasado y ahora, digamos, la mayoría de esos votantes están representados en la oposición, cuando la misma pregunta, solamente el 2% dice que ve actuando mejor al gobierno que la oposición, el 27% actuando mejor la oposición que el gobierno, es decir, es razonable ese número, razonable en el sentido de que se elija más la oposición que el gobierno. Ahora, el 70% de quienes votaron a los partidos que conformaron la coalición republicana, el 70% no ve actuando a ninguno mejor que al otro. Es decir, no ve actuando a la oposición mejor que el gobierno. Es lógico, por su votación, que no vea mejor al gobierno que a la oposición, pero seguramente le está reclamando otra cosa a la oposición. Exactamente. Y ahí hay tensiones, tanto para el gobierno como para la oposición. Tensiones en la búsqueda de más dureza o más confrontación, tanto con las políticas como con el vínculo, y
opiniones opuestas, digamos, o mucho más dialoguistas o mucho más hacia el centro. Y eso está conviviendo y tensionando también el vínculo con el electorado. Repasemos el histórico, que no es un histórico con tantos antecedentes, pero que sí empieza a mostrar algunas variaciones, yo creo, llamativas. Bueno, sí, algunas sí son llamativas en la medida que desciende quienes contestan que el gobierno está actuando mejor que la oposición, de 31% que teníamos en agosto del año pasado a 26% en diciembre. Quienes decían que la oposición estaba actuando mejor que el gobierno era el 10%, ahora es el 13%. Y quienes declaraban que ninguno de los dos estaba actuando mejor que el otro, pasa del 54% al 59%. Desciende las personas que no opinan. Esto tiene dos cuestiones importantes. La primera, el no opina desciende, pasó más tiempo de gobierno. Lo segundo, desciende el apoyo al gobierno de dos lugares. En menor medida de quienes declaraban, habiendo sido votantes de los partidos de la coalición, apoyando al gobierno o diciendo que el gobierno actuaba mejor. Pero sobre todo es un descenso de los propios que votaron en el Frente Amplio. Los votantes del Frente Amplio están viendo en mayor medida a ninguno de los dos, de lo que se veía en agosto. Y hay un descenso de quienes veían a el gobierno actuando mejor que la oposición, siendo votante del Frente Amplio. Entonces, ahí hay, y retomo el de arranque de lo que hablamos, efectivamente señales importantes para el sistema político cuando analizamos lo que sucedía en agosto, lo que sucede ahora, pero también el resultado en términos globales. Eduardo, muchas gracias, muy Por interesante. favor, gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.